Libro del profeta Jeremías, en su capítulo 17, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Gloria sea a nuestro Dios. Mientras usted busca la cita, le voy a invitar para que estemos orando por los jóvenes y adolescentes. Amén. Nos pusimos a pensar con mi esposa y hay varios, hermano. Amén. ¿Y qué cree? De entre ellos hay líderes. Amén. De entre ellos hay profetas y pastores. Amén. Y bueno, vamos a dejarle a Dios que trabaje con ellos. Los va a levantar, hermano. Los va a levantar. Yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. Así que únase y ore. Cuando se acuerde, dígale: Señor. Y si usted tiene un hijo adolescente o un joven, ore y dígale al Señor: Señor, cómo me encantaría ver a mi hijo siendo líder de los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, los primeros 10 versículos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos humillamos delante del trono de tu gracia y te agradecemos con todo nuestro corazón por la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Señor, por la oportunidad de ser presididos por ti, dirigidos por ti. Y ahora, Señor, queremos disponer este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, lejos esté de nosotros, Señor, la soberbia. Señor, lejos esté de nosotros el orgullo. Lejos esté de nosotros, Dios de la gloria, pretender que por nosotros suceden las cosas. Nos humillamos ante ti, porque dependemos de ti, reconociendo que ni las hojas de los árboles se mueven si no es con tu poder. Y ahora, Señor, permítenos escuchar tu palabra, permítenos ser edificados, Señor. Permite que nuestra vida sea bendecida por tu palabra. Háblanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Señor, personalmente, mis ideas, mis razonamientos, Señor, todo lo que pueda venir a mi mente, Señor, surgido de mí, Señor, hazlo a un lado, porque tu pueblo necesita palabra de Dios y no de hombre. Por lo tanto, Señor, ayúdame en la exposición de tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome asiento, gloria al Señor. La pregunta que puede surgir en todo lo que nosotros estamos leyendo, globalizando 10 versículos y poniéndolos en una frase, nosotros podríamos ponerle al tema de esta noche: ¿en quién confías? Una pregunta, hermano, hermana, ¿en quién confías? Y esta pregunta de repente es una pregunta para obtener una respuesta. O sea, si alguien le pregunta a usted, ¿en quién confías?, usted puede contestar en diferentes maneras, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Pero también esta puede ser una pregunta desafiante, como para hacerle dudar, como para mover los cimientos donde usted está parado y empezar a hacer que su vida se tambalee de un lado para otro, de acuerdo a la confianza y a la seguridad que usted puede tener. O sea, le pueden preguntar, ¿en quién confías? Y ese fue el tono en el que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en la segunda carta de los Reyes, capítulo 18. Estaba Ezequías gobernando y era Asiria el poderoso imperio que reinaba en ese tiempo. Era Ezequías entonces cautivado por el rey de Asiria, y le pagaba tributos con tal de permanecer en paz. Sin embargo, llega el momento en que Ezequías se rebela en contra del rey de Asiria y deja de mandarle lo que tenía que pagarle: los tributos, las ofrendas, el pago de los impuestos. Y de repente se levanta entonces el rey de Asiria y tiene diferentes legiones, diferentes generales en su ejército, y los levanta en guerra para ir y conquistar diferentes lugares. En ese andar recuerda o surge en su lista Judá. Resurge y aparece en su lista Judá y el rey Ezequías, y se da cuenta, viene a su conocimiento, recuerda que Ezequías se ha rebelado y ha dejado de mandarle tributo. Y surge una pregunta. Y la pregunta que le escribe una carta y se la manda con el Rabsacés para leerla en el muro de la ciudad para que todo el pueblo le escuche. Y la pregunta que le hace, no solamente al rey Ezequías, sino más adelante se la hace también al pueblo. Le pregunta y le dice, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Y le da dos opciones. Le dice, ¿en quién confías? ¿En el faraón? ¿En Egipto? ¿Confías en Egipto, en el faraón? Porque piensas que te va a librar, porque piensas que te va a ayudar. ¿Qué rey hay en la tierra que haya soportado la presión y la fuerza de mi gobierno? La presión y la fuerza de mi ejército. ¿Qué rey hay en la tierra? Y todavía le escribe una frase y le dice, Faraón, el rey de Egipto, es una caña cascada en el cual si alguien se apoyara en él, terminará en el suelo. ¿En quién confías?, le dice a Ezequías. Ahora, se atreve a decirle, ¿en quién confías? En el Dios, en Jehová de los ejércitos. Pero si te ha dejado, si ha dejado a las naciones, si no ha podido librar a nadie de mi mano. Pero la pregunta interesante y la pregunta que intimida es, ¿en quién confías? Y esa es una de las preguntas que de repente
surge como un problema para los corazones de las familias, para los corazones de hombres y mujeres, para incluso gente dentro de la iglesia que de repente tiene una necesidad, se encuentra frente a un problema, tiene una enfermedad o hay una situación difícil ante él, dobla sus rodillas, ora a Dios. ¿Y qué cree? Le dice: Señor, para el día de mañana yo quiero esta bendición. Llegó el día de mañana y no llegó nada. Y de repente el diablo se acuerda: tengo una pregunta que me funciona. Y la manda rápidamente al cristiano y le dice: ¿en quién confías? ¿Ya viste que oraste y no pasó nada? ¿En quién confías? ¿En tu trabajo si lo puedes perder? ¿En tu fuerza si mañana te enfermas? ¿En quién confías? Y el cristiano se levanta y dice: yo confío en Jehová de los ejércitos. Y dice: pero si no te contestó la oración de anoche, no te funcionó. ¿En quién confías? Pero de repente nosotros tenemos que llegar a conectarnos con la palabra de Dios y saber que en la perseverancia nosotros podemos lograr y obtener una bendición para nuestra vida. En la perseverancia nosotros podemos obtener una victoria que nos lleve hacia adelante, pasando sobre cualquier cosa que el enemigo quiera poner sobre nuestra vida. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, quiero invitarle para que lea los primeros 3 versículos. Y la palabra de Dios dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus en los collados altos que están sobre las montañas y sobre el campo. Quiero llamarle la atención a una palabra que nos va a hacer despertar en las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. En el versículo 2 dice: mientras sus hijos, ¿qué? Mientras sus hijos se acuerdan. Ahora, ¿de qué se acuerdan sus hijos? Se acuerdan de los altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos. ¿Cuál es el pecado? La idolatría. ¿Cuál es el pecado? La rebeldía. ¿Quién? No. Iba a preguntar quién es rebelde, pero no debo preguntar eso. ¿Sabe una cosa? Hay 2 cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios: o el hombre es rebelde o el hombre es idólatra. Y si el hombre es rebelde, si el hombre es idólatra, entonces tiene un problema delante de Dios. Y cuando está en su rebeldía, siempre se va a acordar de lo que él puede hacer y de lo que él puede lograr. Porque la Biblia dice que se acuerda de sus imágenes de acera. Yo le pregunto, ¿aparecieron de repente las imágenes de acera puestas sobre un altar sin que nadie las tocase? No. El hombre tuvo que edificar un altar. El hombre tuvo que labrar una imagen de acera. El hombre tuvo que acomodar la capilla. El hombre tuvo que poner fuego alrededor. El hombre tuvo que hacer las cosas. Por lo tanto, el hombre confía en lo que puede hacer por su mano. El hombre confía muy a menudo en lo que con sus manos puede construir, en lo que con su inteligencia puede alcanzar, en lo que con sus fuerzas puede hacer. El hombre crea una fuente de confianza alrededor de él. Es por eso que el hombre trabaja muy recio.
Es por eso que el hombre trae a sus pensamientos y piensa: ¿qué le voy a dejar de herencia a mis hijos? Es por eso que el hombre de repente dice: ya trabajé 50 años, ya me voy a retirar, ya guardé lo suficiente, el seguro social me va a mandar a aproximar, y le hace cuenta, hermano. ¿Y sabe por qué? Dice: porque ya trabajé, porque ya logré, porque ya hice. Porque con mi fuerza edifiqué una fuente que me puede mantener a flote. No importa que venga una recesión económica. Tengo un seguro que no importa qué enfermedad pase. Tengo el futuro de mis hijos asegurado porque han tenido una carrera, porque he adquirido ciertas posesiones y tengo que dejarles. El hombre de repente pone una base sobre sus pies, y cuando pone una base sobre sus pies, se para sobre ella. Y cuando alguien le dice: ven y busca a Dios porque Dios te ama, dice: ¿realmente Dios me ama? Si todo lo que tengo lo logré con mi esfuerzo, si todo lo que tengo lo planeé, si todo lo que tengo me costó sudor de mi frente. Lo que tengo es producto de mi trabajo. Y entonces nuestra confianza gira de ser vertical hacia el cielo, horizontal, y va a apuntar a todo aquello que nos puede ayudar. En muchas ocasiones tenemos un problema, porque cuando nosotros, cuando usted tiene 10, 15 años en su trabajo, la idea en su mente es: a mí para que me corran, primero corren al dueño que a mí. Primero corren al dueño que a mí. Tenemos una confianza exagerada. Y nuestra fe está bien firme. No, si yo me conozco esta compañía desde abajo hasta arriba, yo he edificado, yo he trabajado, yo he plantado, y entonces nuestra confianza no va a apuntar hacia el cielo, va a apuntar a lo que nosotros hemos logrado. Y hay un problema, entonces hay un pecado de rebeldía, entonces hay un pecado de idolatría en nuestros corazones. Por lo consiguiente, Dios habla de una manera fuerte y dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Hay un pecado, y contra ese pecado Dios se va a levantar. Yo quisiera preguntarle, hermano, una pregunta que usted se lleve en su corazón, la analice toda la noche, y al día siguiente le pueda decir al Señor: Señor, yo tengo una respuesta a esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿en quién confías? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Sabe que esto no es extraño en la vida del hombre? Esto no es extraño en la vida aún del hombre que se relaciona con el Dios Todopoderoso. Hemos encontrado nosotros situaciones, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, se nos habla de que Moisés subió a la montaña, estuvo 40 días, 40 noches en comunión con Dios, y de repente, viendo el pueblo de Israel que se dilataba su líder, empezó a decirle a Aarón, tienes que hacer algo. Y Aarón le dice: déjenme en paz, que yo confío en Dios. Y le vuelven a decir: Aarón, pero tú tienes que hacer algo. Y tal vez Aarón otra vez le dijo: déjenme en paz, que yo confío en Dios. Y otra vez le volvieron a decir: haznos unos dioses en los cuales confiemos nosotros. Y Aarón, a la insistencia, dobla sus manos y hace un becerro de oro.
Pide al pueblo que le traigan oro y hace un becerro de oro. ¿Cuál fue la expresión que el pueblo de Israel dijo cuando vio al becerro? He aquí nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Por qué? No me quite el texto, hermano. ¿Por qué? Porque se acuerdan de las obras que con sus manos edificaron. Porque con sus manos, hermano, hicieron la fuente de su confianza. Y cuando hicieron la fuente de su confianza, hay un problema. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8, Dios le habla y le dice: cuando tú entres a la tierra que fluye leche y miel, cuando llegues al lugar que yo te doy por heredad, acuérdate de Jehová de los ejércitos, que te hizo salir del pueblo de Egipto y te ha traído a una tierra que fluye leche y miel. Y le recuerda y le dice: no sea que llegue el tiempo en el cual tú digas: por mi fuerza, por mi habilidad y por mi poder hemos logrado esta gran victoria. Porque no es tu fuerza, no es tu poder, no es tu inteligencia, es la misericordia y la gracia de Dios que nos ha levantado y nos tiene hasta donde estamos en el día de hoy. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Cuando leemos en Proverbios capítulo 3, hay una palabra que Dios quiere traer al pueblo y le dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, tenemos la falacia de pensar que nosotros construimos, que nosotros podemos. Pero hermanos, si Dios nos da la fuerza para trabajar, si Dios nos da las habilidades para hacer nuestro trabajo, si en la misericordia de Dios nos permite obtener cosas, es por Dios, es para Dios que nosotros obtenemos las cosas que Dios nos da. Pero el problema del hombre es que cambia de repente sus pensamientos. Y cuando cambia sus pensamientos, entonces hay un problema. Es sabio en su propia opinión, pero el consejo de Dios dice: apártate del mal, apártate del pecado, apártate de tu idea vana. Porque hay algo que quiero enseñarte. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Sofonías capítulo 1, versículos 12 y 13. Y como sé que le va a costar encontrar Sofonías en su Biblia, le voy a pedir al hermano que me lo ponga en la pantalla. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Ese es el problema que el hombre necesita aceptar, entender y guardar en su corazón. ¿Sabe qué piensa el hombre? El hombre piensa: haga lo que haga, de todos modos Jehová ni hará bien ni hará mal. Sigue saliendo el sol para buenos y malos, sigue cayendo la lluvia para buenos y malos. Así que comprobamos que Jehová ni hará bien ni hará mal. Equivocación. La Biblia dice: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Si hay una reacción de Dios, si hay un pago por el pecado,
Si hay una consecuencia a nuestras equivocaciones, por lo tanto, Dios aconsejará nuestras vidas a tener una vida diferente, una actitud diferente, en la cual nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Dios, leyendo las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Capítulo 16, versículo 14, dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. O sea, si hay un problema, y el problema es de que hay consecuencias sobre nuestro pecado, entonces no vamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Vamos a ser humildes para recibir consejo. Vamos a ser humildes para recibir la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ser humildes y entendidos. La palabra de nuestro Dios en el último versículo dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Pero ¿en qué confías, hermano? ¿En qué confías? Vuelva a Jeremías capítulo 17. Continuando la lectura donde la dejamos, dice: todos sus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de sus lugares altos y todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, porque para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniera el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La consecuencia del hombre es maldición. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la confianza del hombre en el hombre es una maldición. Y cuando nosotros vemos la maldición, nosotros podemos decir: Señor, entonces, ¿qué quiere decir confianza? ¿Qué quiere decir confianza? Y cuando leemos que confianza es una palabra hebrea que quiere decir voltearse hacia adelante y dejarse caer, o dejarse caer hacia un objeto a fin de descansar en él. Tal vez no sea un objeto, tal vez sea un logro, tal vez sea una herencia, algo que nos haga poner nuestros pies sobre ello y pensar: ya la logré, ya la hice. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En el versículo 6 nos dice: será como la retama en el desierto. ¿Y cómo es la retama en el desierto? La retama es un arbusto que se da usualmente en los desiertos. Nunca jamás alcanzará una altura alta. Siempre sus hojas son hojas que son muy pocas, son muy pequeñas, y cuando la retama reverdece, sirve simple y sencillamente para ser comida de las cabras monteses. O sea, ¿de qué le sirve a la retama reverdecer si va a ser comida de las cabras monteses? Pero la Biblia nos está diciendo que así es el hombre que confía en el hombre. Simple y sencillamente estará en un lugar desierto, en un lugar estéril, y siempre será comida para lo demás. Siempre será presa fácil para el enemigo. Siempre será su vida sola
Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice la Biblia, no verá cuando viniera el bien. Y esto me llamó la atención, hermano. No verá cuando viniera el bien. O sea, el hombre que confía en el hombre, de repente tiene buenos carros, tiene una compañía próspera. Es más, es un profesionista, tiene grandes cosas. Pero hay una verdad que no podemos cambiar. La miseria interna entre la prosperidad externa caracteriza la vida abundante de quien no confía en Dios. O sea, la miseria dentro del hombre, forrada por una vida ostentosa externa, siempre será el símbolo de una persona que no confía en Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre? De repente nosotros podemos mirar que las Sagradas Escrituras continúan diciendo lo siguiente: sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Usted sabía que muchas de las estrellas de cine, estrellas de Hollywood, estrellas que tienen muchas cosas que alcanzar, tienen fama y tienen fortuna, tienen una característica en común? ¿Cuál es su característica en común? Es que son solos y se sienten solos. No importa cuánto tengan, no importa cuántos logros alcancen, no importa cuántos Grammys reciban, no importa cuánta fama llegue, no importa su fortuna, están solos, porque la necesidad más grande que el hombre tiene es del tamaño de Dios, y solo Dios la puede llenar, y no hay nada que pueda llenar la necesidad del hombre, porque es del tamaño de Dios. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿en quién confías? Vamos ya terminando. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Razón, versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Salmo capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero hoy nos vamos a enfocar en una vida saciada abundantemente con recursos divinos. Aleluya. Dice la palabra del Señor: bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Hace un momento nosotros hablamos de la retama en el desierto. Un arbusto que no crece, un arbusto que simple y sencillamente da de repente unas hojas pequeñas, y cuando reverdece solamente reverdece para ser comido por las cabras monteses. Pero la Biblia dice que el hombre que confía en Jehová siempre permanecerá verde, y no verá cuando venga el calor, no verá cuando venga la sequedad. ¿Por qué? Porque su confianza no es externa, su confianza va más abajo. Aleluya. Santo. Podemos mirar corrientes de aguas visibles. Amén. Y podemos ver a un árbol verde. Amén. Pero de repente podemos mirar que ya no hay agua y ese árbol permanece verde. Amén. ¿Y cuál es la razón? Porque sus raíces han ahondado
y han buscado corrientes de aguas. O sea, tiene diferentes recursos de sobrevivencia. Y el cristiano que confía en Dios tiene diferentes recursos de sobrevivencia. ¿Cómo? Porque Dios le provee, Dios le ayuda, Dios le abre puertas, Dios abre caminos, Dios le sana, Dios le sacia de bien, Dios lo corona de favores y misericordias. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Por lo tanto, vuelve a surgir la pregunta: ¿en quién confías hoy? ¿Dónde está tu confianza? Puedes confiar en lo que tienes y se va a acabar. En una ocasión, un hombre tenía muchos bienes y seguía colectando bienes, y pensando una noche en su casa, estaba acostado, recargado en la almohada, su pierna estaba cruzada y en la otra mano estaba sonando los dedos, y decía: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Muchos bienes tengo. Ya sé. Voy a derribar mis graneros y voy a edificar unos más grandes para que pueda colectar todo lo que tengo. Y dice la Biblia que de repente escucha una voz que le dice: necio, esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que has juntado, ¿para quién será? Mi pregunta: ¿en quién confías? Póngase de pie. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Le voy a invitar para que cierre sus ojos, incline su rostro y hable con Dios esta noche. Tal vez alguien le pueda decir: confía usted. Y usted pueda levantar su corazón orgulloso de usted mismo y decir: yo confío en Dios. Pero hay una verdad que nadie cambia. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios sabe si realmente tu confianza está puesta en Él, o si tal vez tu confianza está puesta en el carro que tienes porque es nuevo, en el trabajo que tienes porque llevas muchos años en él, en la herencia que has acumulado, en los bienes que tienes. Hay una pregunta que debes llevarte en tu corazón hoy. Hoy, esta noche, debes llevarte esa pregunta y debes ser capaz de contestarla. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Vamos, cierre sus ojos, incline su rostro y empiece a orar a Dios y dígale: Señor, si mi corazón es engañoso más que todas las cosas, y tú lo conoces, Dios, tú sabes realmente dónde está puesta mi confianza. ¿Dónde está puesta, Señor, mi confianza? Tú sabes, Señor, todas las cosas. Es muy posible, Señor, que yo pueda maquillar mi confianza con frases bonitas. Es muy posible que yo pueda maquillar mi respuesta y decir: Señor, yo confío en ti.
responsabilidades, en el trabajo, en la cuenta de banco, en la aseguranza que tengo, en el vehículo que poseo. Vamos, tal vez usted le pueda decir: Señor, estoy confiando en mi esposo, o confío mucho en mi esposa, o en la posibilidad que tengo por mis hijos. ¿Dónde está puesta su confianza? Vamos, hable con Dios esta noche. Vamos, hable con el Rey esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Dios de la gloria, hoy tú estás hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Tu palabra, Dios mío, es fuerte y confronta nuestros corazones. Y hay una declaración que no podemos cambiar. Tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el Señor, Dios de la gloria, también hay una bendición expresa en tu palabra. Y dice: bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en Jehová. Vamos, hermanos, para decirle a Dios hoy: Señor, hoy yo cambio la fuente de mi confianza. Hoy yo la cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro, Señor, hoy yo declaro que a partir de hoy, Señor, mi confianza estará puesta en ti. Fuente de agua viva, fuente de poder y misericordia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, el corazón de mis hermanos. Mira la oración, Señor. Escucha la oración de mi hermana. Escucha, Señor, la oración de mi hermano. Escucha, Dios de la gloria, el clamor de ese corazón abierto. Y te ruego, Señor, que tú le bendigas. Ayuda, Señor. Fortalece, Señor. Por favor, Señor. No es fácil para el hombre, pero es lo mejor para el hombre confiar en ti, Señor. Mira la oración, Señor. Por favor, Dios de la gloria, que su fe crezca, que su confianza se desarrolle, que sean capaces de mirar tu gloria, que sean capaces de contestar, Señor, la pregunta de esta noche: ¿en quién confías? Sé la fortaleza, Señor. Sé la fortaleza de mis hermanos. Sé su fortaleza, Señor, ahora. Ahora, Señor. Ahora, Dios del cielo. Es muy posible, Señor, que haya gente que vive en un ambiente, Señor, que requiere una confianza plena en ti. Es muy posible que alguien esté, Señor, viviendo en un ambiente con una relación difícil, tal vez enfrentando una pérdida, una enfermedad, Señor, terminal. Señor, una decisión fuerte.
corazones ahora. Fortalece vidas, Señor. Hay vidas que se han volcado a ti. Hay vidas que se han volcado a ti, Señor. Hay vidas que se han volcado a ti para ser saciadas. Sácialas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por su palabra. Aleluya. Sé que el tiempo ha corrido, así que vamos a orar para ser despedidos. Solamente quiero invitarle a los miembros bautizados de la iglesia. Necesito hablar con ustedes hoy. Amén. Así que no se vayan. Necesito hablar con ustedes. Solamente nos toma 5 minutos. Miembros bautizados de la iglesia, únicamente quiero invitarles para que pasen al comedor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Miembros bautizados de la iglesia, necesito hablar con ustedes y les esperamos en el comedor lo más pronto posible. Terminando, nos vamos para arriba. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de recibir de ti bendición, de recibir de ti fortaleza, de recibir de ti, Señor, tu palabra. Padre, hoy levantamos nuestra mano derecha y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa palabra, Señor, continúe taladrando nuestra mente y nuestro corazón, y que nos haga, Señor, sentir, Dios de la gloria, la necesidad de contestar acertadamente en quién confías. Padre, levantamos nuestra mano derecha delante de tu presencia y te ruego, Señor, que mis hermanos, mis hermanas que trabajan esta semana sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los que buscan trabajo, ábreles puertas, Señor Dios de la gloria. Mis hermanos que tienen citas con los médicos, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios mío. Nuestros jóvenes y niños, Señor, que van a las escuelas, bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así con nuestra mano levantada, cada mano levantada, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú la bendigas. Guarda la integridad de cada vida, de cada corazón, Señor. Hoy, Padre mío, te ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde. Salúdense los unos a los otros.